la creación de la humanidad. Para llevar a cabo este ambicioso proyecto, Enki y su media hermana, Ninhursag, también conocida como Ninti, la Dama de la Vida, establecieron lo que podríamos llamar un centro médico o un laboratorio genético en la morada de los Anunnakis en la Tierra. Este no era un hospital con jeringuillas y estetoscopios. Los textos sumerios describen cilindros de arcilla y tablillas, detallando procedimientos, mezclando lo que hoy llamaríamos ciencia con una comprensión de la vida que desafía nuestra propia tecnología. Era un Edén, sí, pero un Edén más parecido a un laboratorio de alta tecnología que a un jardín. Su objetivo era claro: crear una especie de trabajo, un ser capaz de soportar las duras condiciones de las minas, de entender órdenes básicas y, crucialmente, de ser dócil y obediente. Para esto, necesitaban una plantilla, una base genética, y la encontraron en la Tierra. Los Anunnakis identificaron a un homínido local, una criatura que, según la teoría de Sitchin, ya estaba en una etapa evolutiva avanzada, quizás un Homo erectus o un Homo heidelbergensis. Tomaron el ADN de este homínido y, en un acto de ingeniería genética sin precedentes, lo mezclaron con el suyo propio, el ADN Anunnaki. El resultado de estos experimentos genéticos, descritos con un detalle asombroso en las tablillas sumerias, fue el Lulu, que se traduce como el mezclado o el hombre primitivo. Este no era el Homo sapiens que conocemos hoy, sino un prototipo, un ser híbrido diseñado con un propósito específico. Tenía la fuerza y resistencia del homínido terrestre, pero con una inteligencia y una capacidad de comprensión mejoradas gracias a la infusión genética Anunnaki. Eran seres robustos, capaces de aguantar el calor extremo de las minas, trabajar largas jornadas, y lo más importante para sus creadores, no reclamaban ni se rebelaban. Eran la solución perfecta al problema de la mano de obra, una fuerza laboral obediente y adaptable, creada a imagen y semejanza, pero con un propósito muy distinto al de sus creadores. La humanidad, en su forma más rudimentaria, había nacido como un esclavo genéticamente modificado. Cuando pensamos en Adán, la imagen que nos viene a la mente es la de un hombre singular, creado en un solo día. Pero la historia Anunnaki, según las tablillas, es mucho más compleja y quizás más cercana a la ciencia moderna de lo que imaginamos. No hubo un solo Adán, sino una serie de prototipos, una especie de línea de producción en un laboratorio genético. Los primeros intentos de Enki y Ninhursag no fueron perfectos. Los textos sugieren que estos Lulu iniciales tenían limitaciones. Quizás eran estériles o tenían una vida útil limitada. Era un proceso de ensayo y error, perfeccionando el diseño genético hasta alcanzar el modelo deseado. El desafío más grande, y el punto de inflexión, fue la capacidad de reproducción. Al principio, los Anunnakis tuvieron que crear cada Lulu individualmente, un proceso lento y laborioso, pero eventualmente lograron insertar la capacidad de procreación en sus creaciones. Los últimos prototipos, los que finalmente se reprodujeron, marcaron un antes y un después. De repente, la población de Lulu comenzó a crecer exponencialmente, multiplicándose sin el control directo de sus creadores. Lo que había sido una solución conveniente, ahora se estaba convirtiendo en un problema. Este crecimiento descontrolado, junto con la mezcla cada vez mayor de los híbridos con los propios Anunnakis, un tema que los textos exploran con detalle, generó una profunda preocupación en Enlil. Para él, la humanidad se estaba convirtiendo en una molestia ruidosa, un experimento fallido que amenazaba el orden y la pureza de su propia especie. Su solución fue drástica, brutal, un reset global. Enlil planificó el diluvio, una catástrofe que arrasaría con toda la humanidad, borrando su existencia de la faz de la Tierra. Este evento, que resuena en innumerables mitos de inundaciones en culturas de todo el mundo, desde el Gilgamesh sumerio hasta la Biblia, no fue un capricho divino, sino una decisión política y de control de población Anunnaki. Pero Enki, quien sentía una conexión especial con sus creaciones, no pudo permitirlo. Desafiando directamente a Enlil, se chivó a su hijo humano favorito, Ziusudra, conocido como Utnapishtim en el Gilgamesh y Noé en la Biblia. No solo le advirtió, sino que le dio instrucciones precisas para construir una embarcación. Los textos sumerios describen no un arca de madera convencional, sino un submarino cúbico, una nave sellada y tecnológicamente avanzada, capaz de resistir las furias del diluvio. Ziusudra y su familia, junto con muestras de la vida terrestre, sobrevivieron. El reset de Enlil fracasó.
La especie humana, contra todo pronóstico, se salvó, reinició su existencia y continuó sirviendo a un propósito que quizás ni siquiera ellos mismos comprendían del todo. Con la humanidad ya establecida y reproduciéndose, la necesidad de los Anunnakis de supervisar directamente las minas disminuyó, pero surgió una nueva necesidad: capataces, líderes que pudieran gobernar y organizar a la creciente población humana. No podían estar en todas partes y necesitaban una estructura que asegurara la continuidad de la extracción de oro y la obediencia. La solución Anunnaki fue ingeniosa y profundamente impactante para la futura organización social humana. Crearon líneas reales mezclando su propia sangre, sus genes divinos, con los de humanos seleccionados. Así nacieron los primeros reyes, los monarcas de Mesopotamia, quienes no se proclamaban a sí mismos como meros gobernantes, sino como hijos de Dios, elegidos por los dioses, o incluso semidioses. Esta idea de la divina realeza no era una invención humana, sino un legado directo de sus creadores Anunnaki. Estos reyes, con su linaje especial, actuaban como intermediarios entre los Anunnakis y la humanidad, asegurando el orden, la adoración y, por supuesto, la continuidad del suministro de oro. Los textos y artefactos mesopotámicos, como los sellos cilíndricos, a menudo muestran a estos reyes en presencia de seres alados o con atributos no humanos, un recordatorio constante de su origen divino. Y hay más. Estos sellos cilíndricos, verdaderas obras de arte de la antigüedad, a menudo representan escenas celestes. Uno de los más famosos, el sello VA 243 del Museo de Berlín, muestra algo extraordinario. En él, 11 cuerpos celestes giran alrededor de un sol. Si contamos la luna como un cuerpo adicional, tenemos 12. La interpretación de Sitchin es que el 12º cuerpo, ese que los astrónomos modernos no logran ver con sus telescopios, es Nibiru, el planeta hogar de los Anunnakis. Los sumerios, una civilización que floreció hace milenios, dibujaron un planeta adicional entre Marte y Júpiter, un mundo que, según la ciencia actual, simplemente no existe. ¿Cómo pudieron saberlo? ¿Fue una invención, una metáfora o un recuerdo de una verdad que se nos ha escapado? Esta conexión entre la realeza, la sangre divina y el conocimiento astronómico avanzado sugiere que los Anunnakis no solo nos crearon, sino que también establecieron las bases de nuestras primeras civilizaciones, nuestras jerarquías sociales y nuestra fascinación por los cielos. Nos dejaron una estructura de poder que, increíblemente, sigue resonando hasta nuestros días. Aquí es donde la historia de los Anunnakis choca de frente con el escepticismo científico y el debate se enciende. Los críticos, y con razón, levantan una objeción fundamental. ¿Dónde está Nibiru? ¿Por qué no aparece en nuestros telescopios? Es una pregunta lógica. Si un planeta tan grande y con una órbita tan peculiar existiera, con la tecnología astronómica actual, deberíamos haberlo detectado. La ausencia de Nibiru en el catálogo de cuerpos celestes conocidos es, para muchos, la prueba irrefutable de que la teoría Anunnaki es pura fantasía. Las leyes de la física orbital y la observación directa no mienten, ¿verdad? Sin embargo, los defensores de la teoría Anunnaki y de las interpretaciones de Sitchin tienen su propia artillería. Su respuesta es igualmente contundente. Aparece en 30.000 tablillas. No estamos hablando de un solo texto aislado, sino de un vasto corpus de literatura sumeria, acadia y babilónica que, según ellos, describe de manera consistente la existencia de este planeta y sus habitantes. Estas tablillas, desenterradas en Mesopotamia, contienen relatos detallados de los Anunnakis, sus viajes, sus conflictos y su interacción con la humanidad.